Hay recuerdos que uno quisiera poder borrar, no porque hayan sido malos, sino porque hay cosas que mientras más tiempo pasa, más difícil resulta explicar si realmente ocurrieron. Fue una tarde de verano, de esas que parece que el calor quisiera quedarse pegado a la piel. En aquella época, muchacho todavía, ayudaba a mi padre en una parcela que tenía detrás de la casa. Sembrábamos plátano, yuca y algunas matas de cacao. Esa no era una finca grande, pero para nosotros significaba mucho. Había una parte de terreno en donde casi nunca entrábamos. Era un pedazo de platanal separado del resto por una zanja y unos árboles enormes. Las plantas crecían desordenadas de manera silvestre. Muchas de sus hojas estaban secas. Otras simplemente se doblaban hasta topar el suelo. Y en medio de todo aquello había un sendero angosto que se perdía entre los plátanos. Yo acostumbraba a caminar por allí buscando si alguna mata estaba lista para cosechar, lo mismo que alguna fruta, hasta ese día. Estaba trabajando solo. Mi padre se había quedado arreglando un portillo cerca de la casa y yo me había ido como de costumbre a la platanera con un machete. Mientras cortaba algunas hojas secas, escuché una risa. Era como de un niño, pero no era mi imaginación, no. La escuché perfectamente. Me quedé quieto. Esperé unos segundos y seguí trabajando. Entonces lo volví a escuchar, esta vez más cerca. Me asomé entre las plantas y ahí estaba. Un niño. Tendría unos 6 o 7 años, no sé. Estaba sentado en el suelo, jugando con unas piedras. Llevaba un pantalón corto y una camisa clara. Lo primero que uno piensa, y lo pensé yo, es que era el hijo de algún vecino. ¿Qué haces aquí, muchacho?, le pregunté. El niño levantó la cabeza y me miró, pero no dijo ni una palabra, solamente me miró y sonrió. Yo guardé mi machete en la vaina. Me acerqué un poco más y le pregunté, ¿te perdiste? Él negó con la cabeza. ¿Dónde está tu mamá? El niño señaló hacia el fondo de la platanera. Pensé que alguien debía andar por allí. A lo mejor algún familiar que había entrado sin avisar. Vamos, te acompaño. El niño se levantó y comenzó a caminar conmigo. Pero caminaba de una manera muy rara, extraña. No hacía ruido, tampoco corría, no saltaba. Solo avanzaba entre las plantas. Era como si conociera perfectamente ese lugar. Yo iba detrás de él. Habíamos avanzado algunos metros y entonces el niño se detuvo. Se agachó y recogió una pequeña pelota de goma que estaba entre las hojas secas. Me la mostró. ¿Es tuya? Negó con la cabeza. Entonces hizo algo que todavía recuerdo. Señaló hacia mí. Después señaló a la pelota y volvió a sonreír. Como no mediaba palabra alguna, no entendí lo que me quería decir. Bueno, vámonos. Pero cuando levanté la mirada, el niño ya no estaba, había desaparecido. Así nada más, sin ruido, sin correr, sin esconderse. Solo dejó de estar. Yo comencé a buscarlo entre las matas de plátano. Pensé que se había metido detrás de alguna de ellas. Lo busqué, lo llamé y le decía, oye, muchacho. Solo había silencio. Avancé hasta el final de la platanera, pero no había nadie. Regresé con esa preocupación hacia la casa pensando que a lo mejor el niño había encontrado la manera de salir de allí. Cuando llegué, mi padre me preguntó, ¿y tú por qué vienes tan asustado? Enseguida le conté lo que había pasado. Él se quedó mirándome fijamente por unos segundos. Después me dijo, ¿y qué niño? Yo le expliqué cómo estaba vestido el muchacho. Él en ese momento no dijo nada, solo agarró el machete que tenía apoyado en la pared y regresamos los dos. En ese lugar ya no encontramos nada. La pelota tampoco estaba. Yo incluso llegué a pensar que todo había sido una confusión. Al día siguiente regresé a esa misma parcela. Encontré la pequeña pelota de goma. Estaba exactamente en el mismo lugar donde el día anterior había visto al niño. Entonces la tomé, la levanté. Me di cuenta que era vieja, estaba sucia. Mostraba una pequeña grieta por un costado. Me la llevé a la casa. Durante varios días no escuché absolutamente nada, hasta que una tarde escuché de nuevo esa risa.
Pero esta vez no estaba en la platanera ya, no. Estaba detrás de la casa. Salí rápidamente, pero no había nada, únicamente los árboles moviéndose por la fuerza del viento. La risa volvió a escucharse, pero ahora parecía venir de todas partes. No pude encontrar al muchacho. Aquella noche dormí muy poco, de hecho dormí muy mal. Al día siguiente decidí ya no entrar a la platanera. Transcurrieron varios días, luego semanas, hasta que una tarde ocurrió algo que cambió completamente la historia. Estaba acomodando y limpiando unas herramientas cuando escuché un golpe fuerte en una de las puertas de donde yo estaba. Habían 3 golpes, habían pausas intermedias, 3 golpes más. De nuevo pausa, golpes. Era como muy rítmico. Fui a mirar, pero no había nada. Cuando regresé a mi casa, estaba la pelota sobre la mesa, la misma pelota. Era la que yo había dejado guardada. Desde ese momento empecé a tener miedo, la verdad. Porque es que nadie más sabía dónde yo la había puesto, dónde la había guardado. Esa noche no la toqué. La dejé ahí sobre la mesa. Y a la mañana siguiente, ¿qué creen? Había vuelto a desaparecer. Durante meses no ocurrió absolutamente nada, ningún fenómeno, hasta que comenzaron a llegar las primeras lluvias. Una tarde que estaba lloviendo fuerte, me fui a revisar unas plataneras porque habían algunas de esas matas que se habían volteado. Mientras avanzaba en medio del lodo, me encontré con algo extraño. Era un pequeño camino marcado entre las plantas, pero no era de adultos. Eran huellas pequeñas, descalzas, y el mismo sendero. Era ese sendero que yo había encontrado la primera tarde. Seguí y llegaban hasta un árbol viejo. Me puse a ver en el piso y encontré algo enterrado superficialmente entre las raíces. Aparté un poco la hoja y la tierra con el machete. Me encontré una pequeña caja metálica. Estaba oxidada por fuera, la abrí y dentro había algunas cosas. Canicas, un trompo, carrito de juguete pequeño y una fotografía. Esa estaba deteriorada por la humedad, pero todavía se alcanzaban a distinguir algunos rostros de las personas que aparecían en ella. Una mujer joven y un niño. El niño sentado sobre una piedra. Era la misma piedra donde yo había visto jugando al niño. Me quedé paralizado, helado. Volteé la fotografía. En la parte de atrás había una fecha escrita a mano. Era de hacía muchos años, muchos desde antes incluso de que yo naciera. Y más abajo, una frase, para que siempre tenga dónde jugar. Yo no entendía nada. Guardé la caja y regresé a la casa. Esa noche sucedió algo diferente. A eso de las 10 de la noche escuché unos ruidos fuera. Eran como pasos, así como muy despacio. Se acercaban a la ventana de mi cuarto. Me acerqué, pero en realidad no quería mirar. Sin embargo, algo me empujó a hacerlo. Abrí un poco la cortina y ahí estaba. Lo vi. El niño estaba parado en el patio, mirando directamente hacia mi habitación. Pero no parecía asustado ni enojado. No, solo me estaba observando. Levantó una mano y señaló hacia la platanera. Después miró hacia la caja que yo tenía guardada en la casa. En ese momento comprendí algo. No quería que yo encontrara la caja, que la tuviera allí. Quería que la devolviera. Al siguiente día volví hasta la platanera. Cavé un pequeño hueco ahí mismo donde lo había encontrado. Y la dejé. Cuando terminé de hacerlo, escuché de nuevo la risa. Pero en esta ocasión no sentía miedo. La risa se fue alejando cada vez más y más hasta desaparecer entre los árboles. Pensé que todo allí había terminado y durante mucho tiempo no volví a ver al pequeño. La vida siguió, la parcela cambió, la platanera había sido cortada. Sembramos algunos otros cultivos. Aquel rincón terminó convirtiéndose en un terreno completamente limpio después. Pasaron los años y aquella historia quedó guardada en mi memoria como algo que no era muy fácil de explicar. Eso hasta hace poco. Después regresé a esa finca. Ya las cosas no eran como antes. La casa había cambiado.
Los árboles habían crecido, habían engrosado su tronco. Y donde estaba esa vieja platanera, ahora había una construcción. Caminé hasta ese lugar donde antes estaba el árbol, pero ya no existía. Sin embargo, ¿qué creen? Al pie, en el suelo donde se encontraba anteriormente ese árbol, me volví a encontrar esa pequeña pelota de goma. La reconocí inmediatamente por la grieta. La levanté y por un instante escuché la risa de un niño. Pero esta vez no venía de la platanera, venía detrás de mí. No quise voltearme, me quedé completamente quieto. Y en ese momento escuché una voz bien bajita, casi como un susurro. Ya me vas a dejar jugar. Sentí que el cuerpo se me erizó completamente. Me quedé en silencio, no respondí. Solo atiné a apretar un poco fuerte la pelota. Y en pocos segundos escuché los pasos alejándose del lugar. Nunca volví a mirar atrás. Todavía guardo esa pequeña pelota. La tengo guardada en una pequeña caja, pero no pienso volver a sacarla nunca más, porque hay algo que todavía no acabo de entender. Si aquel niño quería jugar, ¿por qué tenía que escogerme precisamente a mí? Y hay otra cosa que me da todavía un poco de miedo. La fotografía que encontré aquella vez en esa caja al pie del árbol desapareció. Pero antes de desaparecer, la última vez que la vi, había cambiado. Ya no aparecía únicamente la mujer y el niño sentado en la piedra. Había una tercera persona, un muchacho parado detrás de ellos, con la misma edad que tenía cuando vi al niño por primera vez. Y desde entonces tengo una pregunta que nunca he podido responder. ¿Yo encontré esa fotografía? ¿O la fotografía me estaba esperando? Soy Renán Alaba Castro y estas son historias de mi tierra.